Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo llene la vida de ustedes, que complete la vida de ustedes, que les dé la alegría completa que el Señor Jesús le pidió al Padre en su oración. Padre, lo que quiero es que ellos tengan la misma alegría que me diste, la alegría completa. La alegría completa de Jesús es el Espíritu Santo, pero solo tiene la alegría completa del Señor Jesús quien nace de Dios, quien es hijo de Dios, quien fue generado por el Espíritu de Dios. Bien, yo quería que usted supiera, que usted conociera y que dejara que permanezca dentro de usted esta enseñanza de la que Jesús habla, esta alerta que Jesús nos da y que solo Él podría dar. Ni apóstoles, ni profetas, ni nadie podría hablar de la historia de Lázaro y del rico de Babilonia si no estuvieran presentes, si no vieran lo que sucedió en aquel momento. Solo Jesús, que es Dios, que ya existía antes de venir al mundo, vio todo aquello que sucedió en Babilonia. Entonces Él dice que usted necesita tener esta conciencia. Su alma, mi alma, nuestra alma, dependen de nuestra decisión espiritual, de nuestra cabeza, de la decisión que tomamos en nuestra cabeza. No es cuestión de sentimiento, es cuestión de inteligencia, sabiduría y fe. Fe inteligente. Entonces Jesús dijo que cuando el mendigo murió, cuando el mendigo Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Está aquí escrito, Lucas capítulo 16, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, él murió ¿y qué fue llevado? El alma, porque el cuerpo del mendigo fue enterrado, fue sepultado. Pero su alma permaneció viva. Su alma permanece viva por el resto de la eternidad. Nunca va a morir. Y ese es el quid de la cuestión. Entonces nosotros tenemos que cuidar de ese ser que tenemos dentro de nosotros que va a vivir por toda la eternidad. O con Dios o con el diablo, pero va a vivir. Y somos nosotros los que hacemos nuestra elección. Y es bueno esto, que vale la pena incluso decirlo aquí, que cuando Dios creó a Lucifer que se convirtió en Satanás, él era perfecto, perfectísimo, vivía en los cielos, era el principal de los ángeles en los cielos. Él tenía todo, no necesitaba nada, absolutamente nada. Pero dentro de él había un espacio que era su propia voluntad. Dios no nos saca nuestro libre albedrío. Dios no le impone nada a nadie, mucho menos su voluntad. Él habla, Él enseña, Él orienta, y cada uno toma su decisión de acuerdo con la obediencia a la palabra de Dios o no. Si la persona obedece, es sierva. Si no obedece, no es sierva. Entonces Lucifer estaba completo, perfecto. Él anheló, mire, él
por libre y espontánea voluntad, anheló ser igual a Dios. Listo. Dejó de estar lleno de luz para ser Satanás, el acusador. Y eso hizo que él y la tercera parte de los ángeles que lo siguió fueron expulsados de los cielos y vinieran aquí a la tierra. Aquí en la tierra ellos también trabajan. Y usted que me está viendo en este momento debe tener esta conciencia. Usted tiene libre albedrío. Dios le dio el Espíritu para que usted decida lo que es mejor para su vida. Y si usted sigue la orientación, si su espíritu sigue la orientación de su corazón, entonces va al infierno. Pero si su espíritu, que es su mente, que es su inteligencia, su razón, si su espíritu obedece la palabra de Dios, entonces su alma será salva, porque se someterá a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad. Entonces, en el caso del mendigo que murió y fue llevado por los ángeles al cielo, repito, hablamos de esto ayer. Él no fue a los cielos, no fue al seno de Abraham, porque era pobre, mendigo y había sufrido mucho aquí en la tierra. No, nada de eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede ser un pobre mendigo, estar sufriendo mucho y también irse al infierno. Por otro lado, usted puede estar podrido en riqueza e ir a los cielos. Solo depende de que usted haga la elección correcta. El mendigo Lázaro conservaba dentro de sí la fe de que un día iba a estar con Abraham, junto a Dios. Él tenía esa fe. Lo mismo sucede con los cristianos, los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos cargan consigo esa fe de que Jesús vuelva. Él volverá y vendrá a buscar a su iglesia, vendrá a buscarnos. Y si Jesús no viniera a buscarnos en nuestra época, entonces nosotros iremos a su encuentro. Entonces no hay otra salida. O Él nos viene a buscar antes de que muramos, o entonces vamos a pasar a la otra vida, a su encuentro. Pero esa fe, esa convicción, es algo personal. Yo no puedo dárselo a usted. Y nadie puede hacerlo. Es usted quien tiene que tomar la decisión cuando usted nace del Espíritu Santo. Lázaro no nació del Espíritu Santo. Aún así, él conservó su fe. Job tampoco no tenía ni siquiera conocimiento personal de Dios. Había oído hablar de Dios. Aún así fue fiel hasta el final, incluso siendo tentado al máximo por el diablo. Abraham lo mismo. No nació de Dios, pero Dios se le reveló y él fue fiel al Señor todos los días de su vida. Y así sucedió con los demás profetas. Pero en nuestra era, después de que Jesús haya venido al mundo y haya dado su vida por nosotros conservamos esa convicción, no solo porque conocemos su historia, sino porque el Espíritu Santo, que vino a sustituirlo, vino sobre nosotros y nos hizo nacer de nuevo, nos hizo hijos de Dios. Nos dio el poder de que seamos hijos de Dios. Claro, si usted no nació del Espíritu Santo, no entiende esto. Puede entender lo que está escrito en la Biblia, pero no su revelación. Puede entender intelectualmente la palabra e incluso aún así, no haber nacido del Espíritu Santo. Porque quien nace de Dios son los hijos de Dios. Verdaderamente hijo de Dios es aquel que nace de Él. Porque si usted no nace de Dios, ¿cómo será hijo de Él? No hay forma. Entonces, para que usted nazca de Dios,
Tiene que nacer del agua, tiene que morir para el mundo, porque usted no puede tener dos vidas. Tiene que morir para el mundo. Y eso sucede cuando la persona es bautizada en las aguas. Y después es bautizada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y la hace una nueva criatura. Entonces sí, ella tiene la seguridad, la certeza de que es hija de Dios. El diablo ha predicado por todo el mundo que todos son hijos de Dios. Es eso. Pero vea, amiga y amigo, vea, preste atención. El verdadero Hijo de Dios, el primer Hijo de Dios, el Señor Jesús que vino a este mundo, el primero intento de Satanás fue lanzar duda de la filiación de Jesús como Hijo de Dios. Porque Él dijo así, allí en el desierto, si eres Hijo de Dios. Fue lo que el diablo le dijo a Jesús. Si eres Hijo de Dios. 2 veces el diablo dijo, si eres Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios. Entonces el diablo trabaja con esta teoría para los que son nacidos de Dios. Pero los que son nacidos de Dios no tienen duda, no tienen miedo, no tienen recelo, no quedan preocupados, no están ansiosos. Los que verdaderamente nacieron de Dios tienen el Espíritu Santo dentro de ellos que confirma eso, que es una cosa personal. No soy yo que voy a confirmar su filiación con Dios. Usted es un hijo de Dios, o usted no es un hijo de Dios. No, yo no tengo esa capacidad de juzgar quién es y quién no es. Yo tengo la capacidad de examinarme a mí mismo, y solo yo puedo hablarle por mí. Porque cuando nacemos de Dios, entonces sí, somos hijos de Dios. Porque está escrito que el Espíritu Santo, el propio Espíritu Santo, confirma, testifica con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, que somos hijos de Dios. Y cuando Él no confirma, la persona tiene dudas. Y si la persona tiene dudas es porque no es hija de Dios. Esa es la realidad. O usted es o usted no es hijo de Dios. No es porque usted pertenece a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es miembro efectivo, da ofrendas, da el diezmo. Usted es aquella criatura que ayuda a otras personas, hace el bien, bondades a otras personas, que usted es hija de Dios. No es porque usted es pastor, pastora, obispo, o sea lo que sea. No es eso lo que nos hace que seamos hijos de Dios. Lo que hace que seamos hijos de Dios es que hayamos nacido de Dios. Así como usted que es madre, usted que parió a un niño, usted puede decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. No, no es así. Entonces el padre y la madre conocen verdaderamente a sus hijos y los hijos conocen verdaderamente a sus padres. Claro que muchos hijos son lanzados en este mundo y los padres desaparecen y los hijos no conocen a sus padres. Ese es otro asunto, pero cuando la persona engendra un hijo, ella sabe quién es su hijo, y el hijo que es engendrado por una persona sabe quién es su padre, quién es su madre. Así también es con respecto a la filiación con Dios. Cuando la persona es nacida de Dios, carga consigo esa certeza absoluta de que es de Dios, y no hay diablo que pueda arrancar esa fe en su interior. Y mucho menos arrancar la certeza de que Jesús va a venir a buscarnos o que nosotros iremos a su encuentro. Esa es la realidad. Jesús dijo, aquel que cree en mí nunca morirá. Es decir, nosotros no morimos. Cuando la persona nace de Dios, nace de hecho de Dios, ella nunca morirá, nunca jamás. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, esa fe que tenemos hoy, una fe viva en el Espíritu de Dios, que es vivo, que habita en aquellos que son hijos,
Lázaro no la tenía. La única referencia de Lázaro era Abraham. Y aún así, él se apegaba a la fe abrahámica. Así también sucedió con el rico. Vamos a ver eso mañana. Vamos a tratar eso mañana, la muerte del rico. ¿Por qué fue al infierno? Ya lo dijimos. Pero vamos a tratar exactamente ese asunto. ¿Por qué tanto Abraham, o mejor dicho, tanto el rico, Lázaro, como el rico y Lázaro, tanto el rico como Lázaro, clamaron por Abraham, o mejor dicho, tuvieron una relación con Abraham? Aquí en el texto dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles. Es decir, los ángeles dirigieron el alma de Lázaro al seno de Abraham, exactamente hacia donde Abraham estaba, el seno de Abraham, donde se encontraba con Dios. Pero el rico, veremos mañana, que él clamó a Abraham, llamó a Abraham como padre. Pero Abraham no era su padre. Si hubiera sido, entonces él estaría junto a Lázaro, el pobre Lázaro, allá en el cielo. Entonces, amiga y amigo, yo dije esto anteayer, que existen los descendientes de Abraham y los hijos de Abraham. En otras palabras, existen los descendientes de Jesús, de la fe cristiana, pero también existen los hijos de Dios a través del Señor Jesucristo. Vamos a hablar más al respecto mañana, pero no se olvide, cuando muramos, o si no morimos, Jesús nos vendrá a buscar, nosotros iremos con Él obviamente, pero si no vamos con Él, si no sucede el arrebatamiento, si no hace el arrebatamiento de la iglesia, entonces iremos al encuentro de Él. Esa fe que yo cargo, que usted ciertamente debe cargarla también, fue la misma fe del pobre mendigo Lázaro. Él tenía la fe de que un día su vida cambiaría. Esa esperanza, esa fe que él conservaba en su interior, lo hacía tolerar toda la situación cruel que estaba viviendo. Él no se desesperó, no negó la fe. Él no dijo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero a Jesús, ya no quiero creer. No, de ninguna manera. Porque si dejamos a Jesús, ¿hacia dónde vamos? No es cierto. Esté con Dios, mi amiga y mi amigo. Mañana trataremos más este asunto, porque es como dice el texto en Juan. Aquellos que recibieron a Jesús, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Es la mayor honra, la mayor gloria, la mayor riqueza que el ser humano puede tener dentro de sí. Y digo esto porque yo así lo considero. Mi mayor honra, mi mayor gloria, mi mayor riqueza, mi mayor grandeza es ser hijo de Dios. Y el diablo puede intentar de la manera que quiera, que nunca arrancará eso. Él no tiene poder para eso. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.